Amigos, amigas, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos vean. Bienvenidos a Creadores Digitales. Y pues evidentemente como nosotros hablamos de temas de ciberseguridad y se acerca el Día de la Protección de Datos Personales y bueno, la concientización de estos temas, es muy importante hablar evidentemente sobre identidad digital y es por eso que Jesús Navarro de Data Warden, director general de datos, nos va a hablar de esto. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. Hola Lina, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues estamos entrando a 2022. Evidentemente, tenemos diferentes retos a los que nos enfrentamos. Hay tendencias sobre ciberseguridad y evidentemente, pues todo el tema de robo de identidad no solamente está afectando a las personas físicas, digamos, como comunes y corrientes, sino también a las empresas, ¿no? ¿Cuál nos dirías que es el principal pues el principal problema a vencer dentro de pues esta ola tan grande que ha habido de problemas que están relacionados con la identidad digital? Pues mira, yo creo que principalmente me enfocaría en la parte humana, en todo el tema de los usuarios. Siempre el eslabón más débil en cualquier tema de ciberseguridad va a ser el usuario final. Una por desconocimiento técnico de la tecnología, pero también por un poco por descuido en el manejo de la misma tecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas no hemos recibido algún mensaje malicioso, por ejemplo, de alguien intentando hacer alguna estafa o sacarnos alguna información? Hay veces que te llega el clásico mensaje de alguien haciéndose pasar por tu banco diciendo, oiga, hay un cargo no reconocido de tal número de tarjeta, si no lo reconoce o tiene alguna duda, haga clic aquí. Y ahí vas a hacerle clic y pues, prácticamente estás entregando el control de tu dispositivo, ya que al hacer clic en ese tipo de ligas maliciosas, pues lo que estás haciendo es invocar ya sea algún servicio o alguna página web remoto que tiene una mala intención, sobre todo pues tomar control de tu teléfono en base pues a alguna mala configuración que tengas, alguna versión obsoleta de software o simplemente estás descargando alguna pieza de software maliciosa que va a tomar control de tu dispositivo. Ni cuenta te vas a dar que está sucediendo y te vas a dar cuenta ya que te llegó el aviso ahora sí de tu banco diciendo que tienes un cargo o ya que alguien obtuvo tus datos y por ahí abrieron un crédito o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que es muy importante concientizar y sobre todo, digo, hablando del fraude más a nivel personal, pues está durísimo, ¿no? Todo lo que es tanto robo de identidad y todo lo que es fraude electrónico, pues hay una cantidad pues de robo de tarjetas de crédito, acceso no autorizado a aplicaciones bancarias, gracias a que pues, logran tomar control de algún dispositivo que no está bien configurado o alguien tomó una acción pues, sin darse cuenta de lo que está haciendo. Y la verdad es que está muy desbordado. Eso desde el punto de vista personal. En el caso de empresas, es un poquito diferente lo que es el robo de la identidad, pero también se da. Se puede dar desde temas muy básicos, por ejemplo, pues, suplantar tu página web con otra página, estar haciendo promoción de tus propios productos en otra página, o peor aún, vendiendo productos de alguien más, servicios de alguien más, en otra página con tu propia imagen, eso también se puede dar. Eso, digamos, es impactante desde un punto de vista de imagen y confianza de la empresa con los clientes, pero no llega a ser tan crítico, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tú te enfocas en asegurar tu propia infraestructura y educas a tus clientes a que únicamente transaccionen contigo a través de la página autorizada, que validen muy bien la URL, etcétera. Pero bueno, al final tiene un impacto, ¿no? Negativo en el tema de imagen. Pero hay casos, por ejemplo, en los que literal pues, secuestran la identidad de tu empresa. Por decir, toman control de tu correo electrónico, por decir. Tienes un servicio de correo electrónico no muy robusto, medio mal configurado, pues alguien fácilmente toma control de él y de inicio a lo mejor no te vas a dar cuenta, pero va a empezar a leer tu información, a tener conocimiento de cómo opera tu empresa, etcétera. Y hemos tenido casos en los que llegan al grado de decir, voy a hacerme de la base de datos de clientes, por ejemplo, a través del mismo mecanismo de correo electrónico, pues los propios usuarios, si estamos hablando de una empresa que no es muy robusta, muy consciente en temas de ciberseguridad, pues seguramente están intercambiando información sensible, contraseñas, etcétera. De tal grado que pues llegan a tener acceso inclusive a sistemas de administración interna, llámese un RP o algún sistema de gestión de clientes, etcétera. Y nos ha tocado ver casos en los que el propio atacante envía notificaciones a los clientes a nombre de la empresa a través de un correo legítimo de la empresa y probablemente diciéndole, oye, cambiaron mis datos de facturación, de ahora en adelante me vas a depositar a esta cuenta.
cosas por el estilo. Y te llegas a dar cuenta ya que pues, un cliente te habló para decir, oye, me llegó este correo, ¿es válido o no? O peor tantito, te das cuenta ya que pues tuviste un quebranto, ¿no? Por ahí en términos de que algún pago se fue por otro lado, etcétera. Entonces, sí es posible también que te roben la identidad de la compañía, eh, pero va muy de la mano de controles básicos que no tuviste a bien pues, poner en práctica, ¿no? Entonces, yo creo que son situaciones un poquito diferentes las de proteger la identidad de la empresa y la identidad personal, pero a final de cuentas, pues se traduce en descuidos, ¿no? En no tener una buena postura de seguridad, en no monitorearlo adecuadamente y no tener la capacidad de identificar una amenaza cuando se está presentando, ¿no? De tal manera que puedas responder adecuadamente y en tiempo. Jesús, ¿cómo definirías la evolución de los servicios de ciberseguridad antes de la pandemia a 2022? Pues mira, antes de la pandemia ya venía una iniciativa muy fuerte, al menos en la industria de ciberseguridad, de trasladar todo lo que era soluciones basadas en hardware hacia software. De tal manera que, pues si ibas a contratar un firewall, ya no contrataras la caja físicamente de firewall, sino mejor comprabas el licenciamiento del firewall y lo echabas a andar, ya sea en un servidor tuyo propio, o en una nube privada propia, o en una nube pública, dependiendo de lo que tú quisieras hacer. Ha ido evolucionando mucho esa iniciativa y ya no tanto hablamos de software, sino más bien de suscripciones de software, por ejemplo. O sea, realmente yo como empresa te brindo a ti, cliente, el servicio, por decir el ejemplo burdo del firewall. Te voy a vender un servicio de firewall. Ya no te voy a vender ni la caja de firewall ni el software del firewall, te voy a vender el servicio de firewall. Ya sea para que lo implementes en una nube pública, en tus propias instalaciones, donde tú quieras. Y te lo voy a vender en una modalidad de suscripción. Realmente tú cada 12 meses me vas a pagar una suscripción de tantos dólares y yo te voy a dar ese servicio que incluye pues desde protección básica de firewall, protección contra malware, protección para aplicaciones en la nube, etcétera. Y tú como cliente pues le vas agregando o quitando funcionalidades a esa suscripción en base a lo que tú estés usando en cada momento. Entonces ha ido muy fuerte esa tendencia en el tiempo. De hecho, prácticamente todos los fabricantes de tecnología se han montado en esa línea. Una, porque es muy práctico para el despliegue de las soluciones. Realmente el contratar una suscripción, pues a ti como cliente te habilita desde el día cero, ¿no? Para que puedas tener completamente la solución. Y del lado de la empresa que está brindando el servicio, pues también es muy interesante porque generas un negocio recurrente a raíz de ese servicio. No es una sola venta la que haces una vez en el tiempo, como cuando vendes un producto, sino en este caso, como ya estás vendiendo un servicio a través de una suscripción anual, pues realmente cada año tienes un flujo recurrente. Entonces se ha vuelto algo muy interesante que es beneficioso tanto para el ecosistema que provee el servicio como para los clientes. Yo creo que es algo muy, muy útil y también en temas económicos, pues baja mucho el nivel de inversión que un cliente tiene que hacer para lograr una postura de seguridad adecuada. Como estás comprando todo en base a servicio, no tienes que desembolsar grandes cantidades de capital para lograr tener una infraestructura propia robusta. Puedes pagar simplemente la línea base de servicio que tú requieras con todas las funcionalidades y lo vas utilizando. Es como, imagínatelo como un leasing. En vez de que compres el carro, haces un leasing del carro. Entonces todo el tiempo tienes el servicio, no nada más del carro, sino viene acompañado a lo mejor, pues de que te le dan mantenimiento, servicio, las tenencias, etcétera. O sea, te dan un servicio casi que con chofer. O sea, es lo que hacemos nosotros. Te decimos, oye, ya no compres el coche, yo te doy el servicio de movilidad y te llevo a donde quieras, en carro nuevo, te lo cambio cada 3 años, etcétera. Es una cosa, digamos, similar, pero hablando en temas de ciberseguridad. Entonces yo creo que el mercado ha cambiado mucho hacia allá y la pandemia lo que hizo fue acelerar muchísimo la adopción, por ejemplo, de servicios en la nube. Una, porque los clientes perdieron acceso físico a los centros de datos, o sea, realmente están muy restringidos. La propia gente que operaba los centros de datos, pues entre que se enfermaban o tenían ciertas restricciones de acceso, pues no había forma de darle un mantenimiento correcto a nuevas soluciones. Y también los propios fabricantes de tecnología empezaron a tener mucho desfase en los tiempos de entrega de equipo físico por temas de afectación por parte del COVID en las cadenas de suministro. Entonces, se volvió complejo el pensar que pudiéramos seguir operando en base a un data center tradicional indefinidamente durante la pandemia. Entonces, explotó muy fuerte todo el tema de adopción de la nube. Entonces, hoy lo que podemos ver es que muchísimas empresas que a lo mejor no tenían ni idea de la nube, hoy ya tienen al menos una aplicación en la nube, lo cual es muy bueno en términos de adopción digital, pero también en términos de seguridad, pues están abriendo la puerta a algo que ni conocen, porque si de por sí tenían temas a lo mejor de seguridad en una red tradicional física de su empresa, trasladar eso a la nube sin un conocimiento profundo de qué están haciendo en la nube, sin tener una especialidad en arquitecturar una solución robusta en la nube,
pues literal estás exponiendo muy fuerte tus datos y toda tu infraestructura. Y es por eso que cada rato vemos en las noticias que fulanito se robó la base de datos, no sé si de tal institución o de tal cliente, y es un ir y venir. Y es justamente porque estamos en esa curva de adopción donde pues mucha gente está muy verde en términos de capacidad y conocimiento, y combinado con que no hay talento disponible. O sea, tenemos un déficit de talento muy importante en la industria. Seguimos todavía con rangos entre 25 y 30% de déficit de talento. O sea, es por eso también que es complicado para una empresa pues mantener una postura adecuada, ¿no? O sea, hay falta de presupuesto, hay falta de gente, hay restricciones en las compras, porque finalmente no puedes ahorita comprar lo que tú quisieras. Ahí no todo está disponible al día de hoy por temas del COVID. Entonces, pues es un tiempo interesante, pero sí la nube, por ejemplo, vino muchísimo a agilizar pues la operación digital de los clientes, nada más que sí, evidentemente tienen que tener mucho cuidado, ¿no? En no por querer mantener la operación a través de medios digitales, pues arriesguen más el negocio y pues haciendo más grande un problema que el que tenían antes, ¿no? No sé si tú te hayas enfrentado o la empresa se haya enfrentado a la muerte de alguien que fuera crítico, no tanto al interior de su empresa, sino la de algún cliente que tuviera accesos, que tuviera cosas o que incluso pues el poder consultar su computadora estuviera cifrada. O sea, ¿te enfrentaste o se enfrentaron ustedes a alguna situación así que tal vez debido a los protocolos de seguridad fuera difícil retomar esto después de la muerte repentina de alguien? Pues yo creo que eso ha afectado prácticamente a todas las empresas. Yo creo que es difícil pensar hoy en día de alguna empresa que no haya tenido alguna relación cercana con un caso de este tipo. Y la realidad es que va a depender mucho de cómo estén tus procesos internos y de cómo te va a afectar esa situación, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si tienes un buen esquema, como tú lo decías, de cifrado de información, por decir que todos tus colaboradores tengan una computadora encriptada, pero que no esté encriptada con una contraseña, digamos, personal, sino que exista un sistema centralizado de gestión de esas llaves de encripción, de tal manera que si algún colaborador, pues ya sea que se le olvida la clave o renuncia el colaborador o fallece el colaborador, pues la empresa como tal pues va a seguir teniendo acceso a la información, ¿no? Y no necesariamente a lo que está en la PC. O sea, ya realmente es muy raro que una empresa opere pues en base a información segregada en PCs, ¿no? Ya prácticamente todas las empresas utilizamos sistemas centrales en los cuales pues tienes toda la información de tus clientes, de tus pedidos, etcétera. Entonces realmente lo que proteges es la PC, pero desde un punto de vista de acceso seguro a la información que se encuentra centralizada. ¿Qué sí puedes tener en la PC? Pues a lo mejor archivos, alguna documentación de algún proyecto, etcétera. Normalmente ya también lo tenemos centralizado en la nube, o sea, si bien tienes una carpeta local, muy seguramente está sincronizada en algún servicio en nube, ya sea privada o pública. Entonces realmente, o sea, se ha vuelto menor el impacto, o sea, ante ese caso que comentabas, pero sí, yo creo que ha habido situaciones en las que yo creo que más que la falta de disponibilidad de la información que tenía esa persona en su computadora, lo que ha afectado más es la propia falta de talento que te comentaba. Si es una persona clave, que muy seguramente a lo mejor era el único responsable de algún proceso crítico de negocio, pues te pone en una situación complicada. Y no solamente en temas de tecnología, o sea, inclusive puede ser a lo mejor el dueño de una línea de negocio, eh, el responsable a lo mejor de un área legal o financiera, etcétera. O sea, perder ese tipo de colaboradores pues te pone en un aprietos, ¿no? Entonces yo creo que ahí algo que sirve mucho es que las empresas tengan de entrada conciencia de que pues hay que garantizar la sustentabilidad del negocio, ¿no? Tanto a factores internos como externos. Y un riesgo inminente es que pues cualquier colaborador, en el mejor de los casos, te renuncia, pero también existe el caso fatal con el caso del COVID que pues, le tocó y a lo mejor ya no cuentas con él en las siguientes 2 semanas. Sí, Entonces, como empresa de ciberseguridad estoy muy consciente de los procesos para despedir a alguien, de pedirle los accesos, de tener un cierre, digamos, sano, ¿no? Pero ante la muerte es una situación sí, más compleja y solamente por mencionarte algo, viene a mi cabeza esta parte del libro de Snowden donde dice que había un señor muy, muy grande que tenía como la información más importante del FBI en un sistema antiquísimo que solamente él podía manejar y que si él no estuviera, híjole, sería como, adiós. Sí. pero conozco al menos una persona que solamente opera en Windows, ni siquiera 95, yo creo que anteriores, que pues, es esa persona que llega y que
conoce solamente eso, ¿no? Y esa es la manera más segura que han encontrado ellos de confiar en esta persona y que esa información crítica pues no salga de ahí, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que sí, digo, ese es uno de tantos factores de riesgo que puedes identificar en una empresa. Yo creo que, o sea, el punto de partida natural sería hacer un análisis de riesgos del negocio, y no nada más a nivel TI, a nivel Pero general. fíjate, perdóname que te interrumpa, Jesús, pero entonces tendríamos que cambiar esa perspectiva del análisis de riesgos. Normalmente considerábamos, bueno, un terremoto, pero ahora es un poco con una visión de qué pasa si todos se mueren o sea, no lo sé, ¿no? Es una Sí, perspectiva que cambia, ¿no? por ejemplo, hoy en día, sobre todo en el sector financiero, ha habido mucha regulación nueva en la cual se está elevando mucho el nivel de madurez de todo el ecosistema de, pues tanto del lado del cliente como de los proveedores que lo suministran, para que tengan un nivel de seguridad adecuado. Entonces, y eso te obliga evidentemente a cumplir con ciertos estándares, ciertas regulaciones. E invariablemente con los estándares que adoptamos, prácticamente en todos ellos se considera el tema de continuidad del negocio. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que garantizar a nuestros clientes qué hacemos en dado caso de que hay una huelga y no dejan entrar a la oficina, hubo un terremoto y no tengo acceso a la oficina, falló la alimentación eléctrica y fallaron las plantas, falló todo. Bueno, ¿cómo voy a darle continuidad al servicio? Tener una arquitectura suficientemente robusta en la parte tecnológica, pero también en la parte humana, o sea, cómo le das fluidez a los procesos de negocio ante alguna contingencia, ante una situación no prevista. Y eso evidentemente sale en tus procesos, pero surge a raíz de un análisis de riesgo. O sea, tú tienes que identificar desde todas las aristas qué puede poner en riesgo la operación de tu negocio. Y derivado de ese resultado, que puede incluir desde temas tecnológicos o no tecnológicos, defines una serie de acciones de qué tienes que hacer para minimizar ese nivel de riesgo y llevarlo hasta un punto en que sea un nivel aceptable para el negocio. Decir, ok, no voy a poder eliminar todos los riesgos porque es imposible y sería increíblemente caro el poderlo hacer, o sea, no sería financieramente viable, pero lo que sí puedo hacer es llevarlo a un nivel aceptable, o sea, que el apetito de riesgo del negocio pues lo tolere y diga, sabes que yo me puedo quedar en 15% del total riesgo y eso lo cubro a lo mejor con un seguro. Ah, perfecto. Y ya lo tienes cubierto. Pero sí, evidentemente el tema de la continuidad de las personas, pues lo hemos visto muy latente durante la pandemia porque ya antes, o sea, sí, siempre ha habido el caso de la muerte, ¿no? Pero no lo veías tan constante y tan cercano como lo ves en estos días. Ya realmente yo creo que prácticamente nadie puede presumir que no conozca a alguien que haya fallecido de COVID. Yo creo que todos tenemos varias referencias y pues al final todos ellos trabajan en alguna empresa y tenían algún proceso a su cargo, ¿no? Sí, sobre todo, pues, que en esos planes de contingencia normalmente se esperaba, pues, o una situación tal vez de una semana, un mes, meses, pero no años, ¿no? O sea, Exacto. también eso que esa perspectiva long term cambia completamente, como tú dices, la perspectiva financiera, operativa, en muchos aspectos. Exactamente. Sí, nos cambió muchísimo los paradigmas de operación el COVID. O sea, realmente hay que ser mucho más resilientes y más conscientes, ¿no? De que hay que asegurar la continuidad del negocio. Y la verdad es que los cambios tecnológicos que ha habido durante la pandemia han facilitado mucho ese proceso, pero bueno, como te decía, hay que verlos con cuidado y asesorarnos, sobre todo de la gente correcta, para que no por querer innovar en términos de medios digitales para tener contacto con los clientes o tener mayor agilidad, pues estemos abriendo una puerta que no queremos, ¿no? Claro. Y evidentemente, bueno, tenemos normativas, tenemos, bueno, no tanto normativas, sino marcos de referencia, como podría ser la NOM 27001, ¿no? Que normalmente, pues, nosotros lo veíamos como una gobernabilidad, como una sugerencia, ¿no? La Ujú. parte de los equipos de tecnología, bueno, y si la tenemos, qué padre, y si no, pues no. Pero hoy nos enfrentamos a una situación tal vez en donde, aunque en México, insisto, no hay una normativa o no hay una ley tal cual que nos obligue a tanto a Ujú. proteger datos personales o a, bueno, está la ley de protección de datos personales, por Ujú. supuesto, pero me refiero a que hay muchos marcos de seguridad que al no ser obligatorios, pues no se habían implementado. En este momento, bajo las circunstancias que estamos platicando, ¿tú crees que se han adoptado de manera voluntaria más de estos marcos, a diferencia tal vez de 2019? Yo creo que sí, y por ejemplo, hay sectores que están mucho más avanzados. O sea, yo te diría, un financiero va mucho, mucho más avanzado que el resto de los demás,
Pero, por ejemplo, un sector de retail también está bastante avanzado. El tema farmacéutico también se ha movido bastante y no nada más derivado del COVID. Yo creo que ya tenía algunos años antes en el que pues, se habían visto afectados, ¿no? Por temas de riesgo informático y la verdad que se pusieron mucho las pilas en elevar el nivel de seguridad, particularmente en los productores de medicamento que pues tienen que cuidar muchísimo patentes y cosas por el estilo. O sea, vimos mucho movimiento ahí. Hospitales también, porque digo, sobre todo, yo en México no tuve conocimiento de algún caso, pero sí en otros países. Sí, en Alemania, bueno, sí, El ransomware tomaba control sí, prácticamente de los sistemas del hospital y pues y que pobres hubo enfermos se gente que murió quedaron, por sí, eso, claro. tal cual. Entonces, pues se han puesto ahí a trabajar bastante. Y yo te diría, hoy en día, más que voluntario, yo creo que es una acción que debes de tomar si quieres que tu negocio se mantenga vigente. Porque, por ejemplo, nosotros que damos servicios especializados de seguridad en temas de tecnología, pues imagínate, si no contamos con ese tipo de certificaciones, pues perdemos también credibilidad con el mercado o con los clientes. Entonces, tenemos que ir siempre a la vanguardia en temas de capacidades, en temas de certificaciones, en temas de entrenamiento, pero también hemos visto que nuestros clientes, aun cuando son empresas que no tienen nada que ver con tecnología, han adoptado estos marcos de referencia. Particularmente ISO 27001 se ha adoptado mucho. Yo creo que es un marco muy confiable. Hay otras empresas que se van un poquito más allá y empiezan a ubicar, por ejemplo, los controles de NIST como referencia, que son ya, yo creo que tienen que ser empresas ya con una estructura más amplia en temas de capacidad de recurso humano, en temas de ciberseguridad, porque es muy diferente basarte en los controles de un NIST a los de un ISO o a los del CIS. O sea, el NIST es muy amplio y muy desgastante si no tienes la estructura del conocimiento adecuado. Pero bueno, se ve ya mucho movimiento al respecto. Y ya lo ve uno también en las solicitudes de servicios. Te llegan a hacer alguna solicitud de cotización formal o también algún RFP y ya viene con especificaciones de que tienes que dar un servicio en base a X características, que la empresa debe estar certificada en X o Y certificación o marco de referencia, y ya se ve, o sea, ya hay mucho más movimiento. Antes era muy común que, por ejemplo, entidades de gobierno lo solicitaran para grandes licitaciones, pero ya se ve de manera muy generalizada como algo que debes de tener si quieres jugar en la industria. Ahora, si no eres parte de la industria, te digo, sí hemos visto en muchos clientes que aun cuando no es su giro, se han enfocado mucho en adoptar pues estos marcos de referencia porque le ven el valor realmente. ¿Te estarías refiriendo, por ejemplo, a los sectores médicos o a qué sector más o menos? Pues mira, hemos visto en los médicos, hemos visto mucho la adopción, en temas de retail hemos visto adopción reciente de manera muy acelerada, y en general los bancos ya traían estas iniciativas de mucho tiempo atrás, pero por ejemplo hay bancos más pequeñitos que a lo mejor no estaban tan regulados, o algunas entidades bursátiles, algunas cajas de ahorros o fondos, etcétera, que no están tan observadas en ese sentido, y últimamente ya todo el mundo tiene que cumplir, ¿no? Al menos con regulaciones de la CNBV y de Banco de México. Entonces pues te obligan de cierta manera a cumplir, ¿no? Entonces yo creo que sí el sector pues más maduro en ese sentido sería el financiero. Jesús, una de las tendencias de este año que se habla con mucha fuerza, sin duda, pues es, además del metaverso, que no me voy a meter ahorita en ese tema, sin duda, pues es la inteligencia artificial y bueno, obviamente lo vemos como han empoderado muchísimo las botnets, los ataques, el malware y pues incluso la inteligencia artificial aplicada a pues a la automatización también de criptomonedas, de minado de criptomonedas, de muchas situaciones. Exacto. ¿Cómo nos podemos preparar para poder enfrentar eso? Porque existe un miedo o al menos un prejuicio de que el hecho de que estas amenazas conozcan la automatización interna de la empresa, lo hace todavía más peligroso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos podemos preparar ante pues algo que prácticamente pues ya estamos viviendo, ¿no? Pues mira, yo creo que tocaste un punto clave. O sea, el tema de la inteligencia artificial y la automatización no juega nada más del lado de los buenos, también juega del lado de los malos, y hay un grado de, pues, digamos, de democratización del acceso a la tecnología para todos, sin importar los fines, ¿no? Entonces, pues tú hoy en día puedes entrar a la Deep Web o la Dark Web y contratar N cantidad de servicios ya as a service, pues para hacer negaciones de servicio, para hackear a Y alguien, para... hasta por $5, ¿no? O sea, Exacto, sí. el precio es ridículo. Ujú. Sí, no, o sea, tú compras una tarjeta en $10 y pues a ver si tienes suerte, a lo mejor trae crédito bueno, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Entonces, ahí el tema es que no puedes tú cerrarte a la idea de la automatización, porque
si los atacantes ya están con un grado de automatización, ¿qué te obliga a ti a estar más automatizado y de manera más inteligente y más, pues más robusta que ellos? De tu lado, es imposible pensar que pudieras contener, por ejemplo, un ataque de negación de servicio distribuido si no tienes automatización. O sea, yo no me imagino a una empresa teniendo 3 o 4 operadores a mano ahí tratando de contener un ataque de ese tamaño. Es imposible. Entonces, realmente, ¿qué debemos enfocarnos? En entender nuestro negocio desde un punto de vista tecnológico, ahí sí hacer un análisis de riesgo muy profundo tecnológicamente, ver cuáles son los puntos débiles e implementar las medidas de control suficientes, asumiendo que tu atacante pues ya no es el chavito del cabello verde en Rusia sentado, ¿no? Atrás de un Con escritorio. una hoodie, así. Exacto, ¿no? Ya ni siquiera es una persona, es una red de bots que están programados de cierta manera y te van a estar atacando. Entonces, hay que tener la preparación para ello. De unos 2, 3 años para acá se puso muy de moda el tema de protección contra bots, por ejemplo. Es parte de lo que puedes hacer, tener firewalls aplicativos de nueva generación muy bien afinados, de tal manera que sepan identificar cuando se trata de un usuario normal o cuando se trata de una máquina, lo que está detrás. En tema de tus sistemas internos, automatizar en la medida de lo posible, pero que también pongas puntos de control con supervisión humana. Que el clásico botón rojo de destruyan todo, pues no se pueda picar solito, ¿no? O sea, que tenga supervisión ese tipo de puntos de control dentro de tus procesos, que tenga una doble supervisión, ¿no? O sea, sí que existe automatización, pero por decir, si tus sistemas de monitoreo de tráfico interno perciben un cierto patrón anómalo, si tú dejas que el sistema haga todo, pues va a tomar la decisión de apagar todo, ¿no? En determinado momento, pero tampoco te puedes quedar inoperante. Entonces, creo que hay una mezcla entre tecnología y automatización y la parte humana con mucha especialización y mucha capacidad para poder realmente sacarle el valor esperado a esa automatización, ¿no? Sí, sacarle todo lo que se pueda de jugo. Hay muchas cosas que se pueden automatizar que no requieren para nada intervención humana y es muy sano tenerlas, porque eso que te quita, pues mucha talacha, mucha tarea muy manual y te permite enfocarte en lo realmente estratégico y ponerle foco cuando realmente encuentras una amenaza. Entonces yo creo que herramientas que te permitan realmente tener un enfoque que en la industria conocemos como MDR, que es Managed Detection and Response, o sea, que realmente tengas toda esa capacidad de identificar una amenaza y responder adecuadamente, la única manera de hacerlo es con automatización. O sea, yo no me imaginaría que seas una empresa que tiene, por decir, 100 dispositivos diferentes de ciberseguridad, todos ellos generando miles y miles de líneas de bitácoras al mismo tiempo y que tú pensaras que humanamente podrías poner X cantidad de gente a revisarlo, correlacionarlo, identificar cuando algo realmente es una amenaza, es imposible. Entonces, realmente ahí tienes que apostarle mucho a la automatización, sobre todo de información de seguridad, y que esa correlación y esa, pues, validación te genere realmente información muy, muy puntual de lo que en base a tu ambiente y a lo que está viendo la herramienta se puede identificar como amenazas reales a las cuales hay que ponerle foco. O sea, y tal cual es que tus herramientas propias te digan, hoy detecté, no sé, 100,000 amenazas, pero estas son las 5 que sí representan una amenaza real para la infraestructura de tu negocio y te den una guía de por dónde empezarlas a atacar, para que realmente pueda ser efectivo. Porque si imagínate, atacar las 100,000 al mismo tiempo, a lo mejor vas en las 55,000 y resulta que la mala era la 60. Ya no Qué llegas. interesante esto que me platicas, ¿no? La priorización de las amenazas, porque todo el tiempo ya no estamos hablando de una amenaza, por supuesto, y al automatizar, digamos, los ransomwares y pues sí, los ataques, pues vas a recibir muchísimo más, entonces te tienes que Exacto. centrar en lo crítico, qué interesante. Oye, Jesús, podemos hablar ya bueno, me voy a adelantar y no estoy poniendo palabras en tu boca, pero ya podemos declarar como muerta la doble verificación de 2 pasos, la verificación de 2 pasos. Ya vimos que la inteligencia artificial y muchos ataques se la saltaban, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué diagnóstico le damos a... Pues mira, yo creo que toda la tecnología es susceptible de vulnerarse en algún momento. O sea, cuando alguien nos pregunta cómo le hago para ser 100% seguro, pues la respuesta es no se puede. O sea, no, nadie te puede garantizar que un sistema que hoy en día es 100% blindado, mañana no va a ser vulnerado. Y lo hemos visto desde los mecanismos de encripción, todos sin duda, eventualmente en el tiempo hay alguien que logra romperlos y sale la nueva versión y ahí nos vamos pateando el balón hacia adelante, pero sabemos que eventualmente es una carrera eterna que pues, nadie va a ganar, simplemente hay que estarse poniendo al corriente
y tratar de ir siempre un paso adelante de los malos, ¿no? En el caso de la autenticación de doble factor, yo creo que sí hemos visto casos en los que se ha visto vulnerada, pero no es necesariamente por la propia naturaleza del doble factor de autenticación. Es porque a lo mejor había un mal manejo de las semillas que generan los tokens que te proveen ese segundo factor de autenticación, o está mal programada la interfaz que comunica el autenticador con la aplicación y realmente le haces pues, un bypass al mecanismo de autenticación, ¿no? Yo creo que, o sea, vamos a seguir viendo el doble factor todavía algunos años más. Yo creo que sí vamos a llegar a un punto en que ni siquiera vamos a usar contraseñas, o sea, vamos a tener Los biométricos, ¿no? Que ya están, ajá. biométricos y hay esquemas ya que inclusive no necesariamente son biométricos, que en base a diferente combinación de tecnología te pueden dar una relación de confianza que ya no requiera la autenticación constantemente con un password, ¿no? Entonces, pero vamos hacia allá. Yo creo que todavía no se vislumbra una fecha clara de cuándo pueda ser. Sí, evidentemente yo creo que vamos hacia allá. Yo no te sabría decir si es en esta década o es en los siguientes 5 años, pero lo que es un hecho es, yo no veo que deje de haber doble factor de autenticación, al menos los siguientes 5 o 7 años. Yo la verdad no veo que se deje de utilizar. Inclusive prácticamente todas las aplicaciones de servicios en la nube, por ejemplo, para usuario final, desde redes sociales, servicios de correo electrónico, de lo que quieras, el mecanismo más robusto que tienen es un doble factor de autenticación en base a tu password y en base a un token que te envían ya generalizadamente a través de una aplicación en tu celular o de un mensaje de texto. Entonces, yo creo que eso va a seguir existiendo. Los propios bancos han batallado muchísimo con los factores de autenticación en sus plataformas de telefonía, en sus plataformas para aplicaciones móviles. Ha habido quien ha intentado con la voz y ve que no funciona, porque resulta que es más fácil de falsear que otro mecanismo. Hacerlo o pensarlo hacer con un biométrico con huella, pues está en chino, porque a ver, ponle lector a todos los dispositivos. Oye, ya que cuando te roban en el camión, pues te dicen, oye, ¿qué aplicaciones tienes en el banco? Y agarran el dedo y ya, o sea, ya se llevan el celular con la autorización del dedo, pues. Bueno, ya ni el dedo, hemos tenido casos en los que no ha sido necesario que les abras el teléfono, o sea, se llevan el teléfono bloqueado y a la media hora ya tienen acceso, bueno, A todo, sí. no, les desbloquearon inclusive no nada más el teléfono, sino la aplicación de los bancos, o sea, hay una red detrás de todo esto muy sofisticada, o sea, no hay que irnos con la idea de que, pues la pérdida fue el teléfono físico, ¿no? No, pues el cuatito que te lo robó en el semáforo es únicamente el empleado de frente de toda una organización, es el que en esa organización es responsable nomás de irte a quitar el teléfono. Pero de ahí va y se lo entrega a alguien más y ese alguien más está encargado de desbloquearlo y después ese que lo desbloquea está encargado de conectarlo a cierta red y alguien por ahí en otro país se conectó y desbloqueó la aplicación. Y total, es toda una industria. Y la realidad es que hoy en día ya no es necesario que le pongas ni el cuello, ni el dedo, ni que lo desbloquees, ya solitos lo desbloquean. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Pues asegurarte de todo el tiempo estar con las últimas actualizaciones y la configuración adecuada en tu teléfono. Cualquier recomendación de seguridad que salga por parte de tu proveedor de tecnología, pues instalarla luego, o sea, no esperarse. Y también, pues, no tener información de más en el teléfono, ¿no? Si estás viendo que es factible que te roben el teléfono y que desbloqueen tu teléfono y que desbloqueen tu aplicación del banco, pues a lo mejor, pues sí, trae tu aplicación del banco en el teléfono, pero pues con una cuenta a lo mejor transaccional chiquita, ¿no? O sea, no traigas tu cuenta a lo mejor patrimonial ahí o información muy sensible personal o cosas por el estilo, pues no tiene caso traerlo en el teléfono, ¿no? O sea, sí es cómodo traerlo, pero, o sea, yo no recomendaría que traigas prácticamente una radiografía de toda tu vida en el teléfono porque no es sano, ¿no? O sea, yo creo que no hay mecanismo al día de hoy que te pueda garantizar al 100% que no te van a poder robar la información. Sí puedes llevar a cabo muchas cosas y sobre todo en temas más de índole empresarial, pues puedes poner ciertas restricciones, controles de los dispositivos, puedes asegurarte que puedas borrar inclusive remotamente un dispositivo, bloquearlo, etcétera. Pero pues también estás asumiendo que del otro lado pues no tienen forma de darle la vuelta, ¿no? Entonces yo no me confiaría tanto y la mejor recomendación es pues traten de tener sus teléfonos actualizados, no bajen aplicaciones de páginas fake por ahorrarse los 100 pesos de la aplicación. Por favor. Sí. Paguen la aplicación y quédense tranquilos, y pues sí, o sea, no jugar con un riesgo innecesario por ahorrarse un poco de dinero en las aplicaciones, ¿no? Claro, Jesús. Pues qué maravilla tener esta plática.
Evidentemente, pues esto avanzará conforme vayamos pues yendo en el año y me gustaría platicar contigo después. Bueno, vamos a ver cómo ha avanzado esta Claro, situación sí. y pues ver con qué idea empezamos el año y con cuál la cerramos. Súper bien, ¿no? Pues encantado. Pues quedamos a la orden para darle seguimiento. Muchísimas gracias, Jesús. Y pues nos despedimos con el video corporativo de Data Warden para que pues conozcan qué hacen y pues nos vemos el próximo jueves aquí en Creadores Digitales. No se pierdan MBS Radio en el programa de Juan Manuel Jiménez, Tecnómadas. Ahí nos vemos. Gracias, Jesús. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Data Warden, ciberseguridad aplicada a tu negocio. Data Warden es una organización con alto nivel de especialización en ciberseguridad, que con un equipo de consultores ampliamente experimentados apoya a sus clientes a lograr una adecuada gestión del riesgo tecnológico. Contamos con un portafolio innovador de servicios de consultoría, arquitectura tecnológica y servicios administrados, orientado a salvaguardar la integridad y continuidad de su negocio, con soluciones aplicables a empresas de cualquier industria, sin importar su tamaño. En Data Warden nos caracterizamos por ser una empresa ágil y flexible, con compromiso total hacia el éxito y la satisfacción de nuestros clientes. Nos basamos en los mejores estándares de la industria para ofrecer servicios de alta calidad con un alto diferenciador técnico bajo un marco de responsabilidad social y buenas prácticas comerciales. Consultoría. Brindamos asesoría por medio de consultores altamente especializados que apoyan a tener visibilidad sobre la superficie de riesgo tecnológico del negocio, con la finalidad de proteger los activos de información y dar cumplimiento a las regulaciones propias de cada industria. Para ello, contamos con certificaciones que nos permiten realizar diagnósticos de seguridad y planes de continuidad del negocio, con base en las mejores prácticas y estándares internacionales alineados a tu empresa. Nuestras soluciones de implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información, análisis de riesgos, cumplimiento regulatorio, patrullaje cibernético, pen testing persistente, así como la modalidad de CISO as a Service que dota a tu empresa de la figura de Chief Information Security Officer, sientan las bases para un servicio de consultoría integral para tu empresa. Arquitectura tecnológica e implementación. Implementamos soluciones avanzadas de ciberseguridad, apalancadas de las tecnologías más innovadoras disponibles en el mercado, diseñadas a la medida con base en los requerimientos de cada cliente y, sobre todo, alineadas a sus objetivos de negocio. Nuestros arquitectos de soluciones diseñan cada proyecto bajo la premisa de generación de valor para el negocio con una visión estratégica, enfocada a la habilitación de nuevas líneas de ingresos a través de medios digitales de forma segura y maximizando la resiliencia tecnológica de nuestros clientes. Desarrollamos nuestros proyectos con capacidades técnicas propias, mediante un robusto equipo de consultores altamente capacitados y certificados. Nuestras soluciones se adaptan desde arquitecturas tradicionales monolíticas hasta arquitecturas híbridas multinube en ambientes de microservicios, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad de la información. Servicios administrados. Sabemos que el identificar, contener y responder a las amenazas que afectan a la estrategia digital del negocio es una tarea muy compleja y demandante, sumado a los requerimientos asociados al cumplimiento regulatorio. Lo anterior complica la toma de decisiones informadas basadas en riesgo, que además reduzcan el gasto asociado a la administración y operación de los sistemas y mecanismos de seguridad. Para ello, hemos desarrollado ThreatWard, la suite de servicios administrados de operaciones avanzadas de ciberseguridad que trabaja bajo un modelo de servicio recurrente con gasto mensualizado. Nuestras soluciones están diseñadas para incrementar la resiliencia de tu organización, agilizando la respuesta a incidentes mediante el uso de herramientas y personal especializado en la detección y respuesta avanzada de amenazas. Delega la operación de ciberseguridad en las manos de un experto y enfócate en el desarrollo de la estrategia de tu negocio. Brindamos operaciones avanzadas que mantienen tu ciberseguridad vigente 24/7 los 365 días del año, elevando la postura de seguridad de tu organización sin necesidad de aumentar tu personal ni realizar grandes inversiones de capital. Data Warden,
Ciberseguridad aplicada a tu negocio. ¿Quién ha utilizado el modo incógnito para comprar regalos de Navidad en la página de los hámsters? Pero el modo incógnito realmente es tan incógnito como lo dice su nombre. ¿Me meto ahí y ya nadie puede ver lo que hago? Ah, no. Entonces, ¿qué es lo que hace y cuáles son sus limitaciones? Lo que hace el modo incógnito, ya sea que estés utilizando Chrome, Mozilla, Edge o lo que utilices para navegar, es guardar toda la información que los sitios de internet guardan en tu computadora, como por ejemplo el historial, cookies, caché, etc., y lo pone en un sitio distinto al del modo normal de navegación. De esta manera, cuando terminas tu sesión en el hub, toda esta información es eliminada automáticamente de tu computadora, evitando que algún curioso que llegue después a utilizar la computadora vea lo realmente degenerado que estás. Digo, evita que vean tus regalos que les compraste para su cumpleaños. El detalle es que todo lo que se elimina es únicamente información local de tu computadora, y cuando hablamos de internet, tu máquina no es la única involucrada y existe un sinfín de servidores y demás dispositivos de red que pueden ver todo tu tráfico en internet, incluyendo de dónde viene, hacia dónde va y qué contiene. Así que a pesar de que borres todo lo que hay en tu computadora, detrás de ella hay todo un rastro de todo lo que hiciste en internet. O sea que entidades como por ejemplo tu proveedor de servicios de internet, la red de tu escuela, la red de tu trabajo o incluso algún Starbucks por ahí que tome registros, pueden ver todo lo que haces en internet. Incluso puede que muchos de ellos guarden un log de todo lo que hiciste, así que técnicamente puedes hablar con ellos para que te den una lista completa de todas las páginas de monas chinas a las que te metiste. Es por esto que personas que se toman muy en serio la privacidad en internet, como por ejemplo criminales, personas que son perseguidas políticamente, como por ejemplo algunos periodistas y activistas, o a lo mejor simplemente algunos entusiastas de la privacidad en internet, utilicen herramientas un poco más robustas como por ejemplo Tor, VPNs y cosas por el estilo. Ahora, esto no significa que el modo incógnito no sirva para nada, solamente hay que entender para qué sirve realmente. Por ejemplo, puedes tener cuentas secundarias abiertas sin que tengas que cerrar la cuenta principal en algún sitio. También puedes saltarte algunos sistemas de rastreo, como por ejemplo publicidad donde ven tus intereses y también tu localización, o también saltarte muros de paga en algunos sitios en donde por ejemplo publican artículos y solamente te deja entrar un número limitado de veces. Y aún con todo esto puede que haya algunos problemas con el modo incógnito, como por ejemplo el hecho de que únicamente elimina los archivos de manera normal y no de manera segura, o sea que puedes utilizar alguna herramienta de recuperación y ver los archivos que siguen ahí. O por ejemplo también algunas extensiones siguen rastreando tu actividad incluso en el modo incógnito, así que hay que desactivar ese tipo de cosas, pero de ahí en fuera todo bien. Hola, quiero entrar. Contraseña, 123 macarrón 456. Contraseña correcta. Espérese un segundo que va a venir mi compañero a verificar si eres tú. ¿Cómo? Verificación en 2 pasos. Si realmente eres tú, dile al señor de la puerta el código 273143. Te está escuchando. Que se lo digas. 273143. Vale, sí. Es él. Sí, es él. Puedes pasar. Nuevo inicio de sesión detectado. ¿Qué pasa ahora? Caballero, tu inicio de sesión es un tanto sospechoso. ¿Sospechoso por qué? Tengo que verificar si eres tú. ¿Eres tú? Sí. Vale. Puedes pasar. Amigos, tengan mucho cuidado con esta nueva modalidad de robo y que está implicando a las aplicaciones bancarias. Ojo. Pues ahora resulta que la delincuencia pues ya no te está robando el efectivo que traigas o el celular o algo de valor. Ahora se están robando otra forma tu dinero desde tu cuenta bancaria y ahí te va cómo lo están haciendo. Te voy a poner un pequeño ejemplo y lamentablemente un ejemplo de uno de nuestros clientes. En este caso nuestro cliente iba circulando sobre la autopista México-Querétaro y lamentablemente lamentaron unas cosas para pincharle la llanta. Al detenerse, obviamente lo interceptan para poderlo asaltar. Pues uno piensa, qué mal, lamentable, me van a robar el auto o mi cartera o algo, no. Pues no, resulta que le robaron 40,000 pesos y te voy a decir de qué forma. Pues en este caso lo obligaron a abrir su celular para ver qué aplicaciones de los bancos traía. En este caso nuestro cliente la traía con HSBC. Lo obligaron a que abriera su aplicación para ver qué monto traía directamente a la vista. En este caso el cliente traía 40,000 pesos ahí, pues sí, a la vista en su cuenta disponible y fue lo que le robaron y te voy a decir cómo. Lamentablemente estos delincuentes abren cuentas en la mayoría de los bancos pues con prestanombres lamentablemente.
y pues en este caso obligaron al cliente a hacer la transferencia desde su aplicación a la cuenta, pues obviamente del prestanombre, que al final jalan el dinero y terminan cancelando, porque obviamente saben que pues los pueden agarrar, ¿no? Aquí lo malo es que el banco no se hace responsable y es obvio porque al final tú fuiste el que realizó la transferencia. Hoy en día también en la ciudad están asaltando de esta nueva modalidad y deben de tener mucho cuidado porque obviamente todos hoy en día traemos nuestro celular con nuestras aplicaciones y se están aprovechando de esto, de la delincuencia, e incluso te pueden clonar ahí tus aplicaciones, o si te roban el celular, tener muchísimo cuidado. Pero hay forma de cómo protegernos, sí lo hay. En este caso, en tu banco, tú puedes solicitar que te abran un fondo de inversión o tener una cuenta fantasma. Así es, una cuenta fantasma. Bueno, así le llamo, digamos, como de apodo. Esta es una cuenta que en este caso oculta el dinero que tú tienes a la vista y lo pone del otro lado como una cuenta virtual, donde no vas a poder, no pueden ver que tienes esa disponibilidad más que tú solamente. En este caso, en caso de que abran tu aplicación o quieran robar tu tarjeta de débito y la quieran hacer uso de ella o quieran clonarla, no podrán hacer uso de este dinero porque lo tienes oculto y lo tienes protegido en este tipo de cuentas o de fondos de inversión. Es muy importante que te acerques a tu banco para que puedas abrir este tipo de cuentas y protejas tu dinero, por favor. Recuerda que en el banco existen varios productos que te ayudan a proteger tu dinero. Es muy importante que te acerques para que te puedan asesorar correctamente. Y si tienes alguna duda, recuerda que yo soy tu amigo banquero, donde te puedo ayudar para todas esas cosas. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Creadores Digitales. Y pues estamos en la celebración, en la conmemoración de un día muy importante que es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales y que se celebra o está estipulado como el 28 de enero. Así que para nosotros es muy, muy importante platicar de estos temas porque pues el tema ha crecido, ha evolucionado, nos hemos tenido que empapar de esto y pues quién mejor para podernos platicar de ese tema que Héctor Guzmán, quien es especialista en este tema y además es socio fundador del despacho BGBG. Muy buenos días, tardes, ¿cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Alina? Muy buenas tardes por aquí en Madrid, que estoy por aquí estos días. Muy buenos días por allá. Gracias, de verdad. Héctor, creo que para mí la pregunta fundamental para ir al grano es ¿a qué nos estamos enfrentando, a qué retos nos estamos enfrentando en 2022 en materia de protección de datos personales? Bueno, me encanta la pregunta, porque es una manera realmente de ahorrarnos algunos tópicos que ya hemos superado en materia de protección de datos personales, ¿no? Que si los titulares, que si los derechos ARCO, que si el aviso de privacidad. Ya lo tengo bien estudiado también, pero sí, claro. Y es muy importante, y además, sobre todo que muchísimas personas, la ciudadanía, por decirlo de esa manera, los que siempre estamos dando nuestros datos, pues ya estamos, incluso algunos hasta cansados, ¿no? Del dichoso aviso de privacidad y que algunos no nos hacen caso de los derechos ARCO y demás. Y el INAI, pues obviamente ahí está, luego a la gente se le olvida, aprovecho para recordarlo, el INAI ahí está para presentar nuestras denuncias. Pero, hablando de lo que tú me preguntas, hay muchísimos retos ahora mismo que
creo que, y es una de las cosas que, de hecho, hablando de especialidades, sabes que tú y yo llevamos un rato fuera de cámara y antes de esta charla hablando de especialidades y posgrados. La protección de los datos se está orientando mucho a la parte de inteligencia artificial y la ética de los datos. Esos yo creo que ahora mismo son dos temas centrales o sobre los cuales deberíamos estar poniendo mucha atención. Evidentemente, y como siempre sucede con esta materia, los avances tecnológicos son los que nos están orientando y nos están llevando hacia esa necesidad de especialidad en materia de inteligencia artificial y ya de manera concreta en el tema de inteligencia artificial, la ética de los datos. ¿Qué voy a hacer para tratar los datos de manera ética y legal? Porque es que es distinto y la cantidad de información y deducciones que podemos obtener de las personas a través de su información es brutal, obviamente. Estamos alimentando algoritmos que no siempre han sido revisados en cuanto a que cumplan o no cumplan con ciertos requisitos para que no nazcan o desarrollen sesgos que al final del día deriven en discriminación de las personas. Todavía en México no se nos da el caso, pero ya en otras partes del mundo, como en Países Bajos, ya se han dado casos de administraciones públicas que utilizando inteligencia artificial, utilizando determinados algoritmos para otorgar prestaciones públicas, han sido sancionadas porque el algoritmo contenía sesgos discriminatorios por motivos de origen y religiosos. Entonces, los efectos que puede tener un incorrecto tratamiento de los datos personales mediante estas tecnologías, pues nos está sobrepasando y estamos otra vez incurriendo en pasar por alto el análisis de legalidad y el análisis ético de esta tecnología, ¿no? Entonces, ya no se trata solamente de, es que son datos personales y hay que protegerlos. No, se trata de qué estoy haciendo con ellos y qué efectos puedo tener en la esfera jurídica de las personas. Entonces, creo que por ahí va un poco, o debería de ir un poco nuestra visión. Precisamente en el despacho vamos a lanzar una actividad nueva de auditorías algorítmicas para poder apoyar a la gente en la evaluación de sus algoritmos para ver si estamos alineados con el correcto tratamiento de esta información para no generar resultados discriminatorios, incorrectos, que afecten negativamente a la esfera de las personas. Y bueno, pues es un servicio de consultoría legal y especializada porque también vamos a contar con compañeros técnicos que, pues bueno, no lo hemos visto todavía muy desarrollado en México y tenemos muchas ganas de lanzarlo. Así que sí te puedo decir por ahí, para este año y los venideros, por ahí van a ir un poco los tiros, ¿no? Y después, por darte otro ejemplo rápidamente, las transferencias internacionales de datos. El flujo transfronterizo de datos personales, vamos a experimentar muchos retos, vamos a experimentar muchos sustos porque Europa está blindando mucho cómo y a quién se están haciendo transferencias internacionales de datos. Así que bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas este año. Creo que a nivel internacional vamos a tener varias noticias en esta materia. Vamos a ver qué ocurre. Claro, el tema de la transferencia internacional de datos estaba viendo yo en un congreso del año pasado en el Reino Unido, que creo que el Reino Unido ha sacado muchísimo material al respecto con el tema de las transferencias, pidiéndole a los funcionarios que no guardaran o que consideraran más bien guardar documentos en Google Drive, porque eso ya Correcto. Significaba la transferencia de información que podría ser crítica hacia servidores de Estados Unidos. Y yo creo que muy pocos de nosotros sabemos realmente dónde están los servidores de cada uno de los servicios que usamos. Entonces, es ahí el punto crítico en donde tenemos que evaluar y evidentemente a nivel legal y a nivel gubernamental, este punto es fundamental para eso, ¿no? Es fundamental y aunque en México tenemos una regulación, vamos a decir, menos exigente en ese sentido,
sí es verdad que la normativa vigente nos exige que nos aseguremos de que el destino de los datos, en caso de que haya una transferencia de datos, sea el adecuado, brinde un nivel adecuado de protección y que por lo menos cumpla con los estándares establecidos por nuestra ley. Entonces, no es que lo pueda mandar a cualquier lado. Entonces, lo que pasa es que, claro, es más fácil quedarte con la idea de que en la ley mexicana no hay restricciones y mandar los datos a cualquier parte, que analizar si en un momento dado no estamos incurriendo en un exceso de confianza enviando datos sin control del Estado de Derecho que existe en el lugar de destino, ¿no? O quiénes podrían acceder a esa información, que ese es el grado de exigencia que maneja una región como la Unión Europea, ¿no? Y que por ese motivo, y aunque el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, ese ejemplo que tú mencionas, Reino Unido mantiene la escuela de la Unión Europea. Al final del día, vienen de allí y están así poniéndose de exigentes, y esas son las consecuencias de esa normativa tan específica, ¿no? Cuidado a dónde mandas los datos cuando los transfieras. Oye, me llama mucho la atención esto que hablas de probar los algoritmos. ¿Cómo lo hacen? Esto es algo así como un estilo de beta testing donde empiezan a subir cosas y de ahí ven cómo se empiezan a catalogar, porque recordemos además que los que han desarrollado algoritmos, al momento en que se les pregunta por qué tienen ese sesgo, ellos dicen que lo único que hacen es replicar las actitudes humanas y de alguna manera ellos se deslindan diciendo que pues esa es la manera en que nosotros operamos en la manera física y que la inteligencia artificial lo único que hace es replicar esa forma, ¿no? ¿De qué manera pueden ir cachando esos sesgos y sobre todo cómo se prueban o cómo se determina un dictamen al respecto de eso? Bueno, no un dictamen, pero un diagnóstico, digamos, de cómo funciona. Fue famoso el caso del algoritmo que Twitter implementó, sacó un bot, una cuenta que iba a ser total y absolutamente operada por inteligencia artificial, y que en menos de 2 días aprendió a ser antisemita, aprendió a ser misógino, el algoritmo, y sí, parte de la explicación se quiso dar en la medida o en virtud de que estaba replicando la conducta humana, ¿no? Obviamente, si nos quedamos en la superficie, eso sería una explicación, pero el hecho de que una máquina, por decirlo en términos generales, como se les dice al final del día, ¿no? El hecho de que una máquina actúe en un sentido o en otro, pues no es espontáneo al final del día. O sea, la máquina no se dio a sí mismo las primeras instrucciones para empezar a operar. Al menos todavía no llegamos a ese grado en el cual una máquina le diga a otra máquina, levántate y empieza a pensar, ¿no? Este razonamiento pasa por alto que evidentemente todo tiene un origen, y el origen y la construcción del camino que sigue la información, del camino que sigue, de las respuestas que se obtienen como resultado de la información que le llega al algoritmo, y cuál es la salida, el resultado, el proceso que arroja el proceso algorítmico. Todo eso tiene un origen humano todavía, ¿sí? Todavía, bueno, habrá quien te diga, es que ya hay algoritmos que hacen algoritmos. No voy a decir que no, porque eso prácticamente ya te dirían, estás retrasado, ya no sabes de los algoritmos que hacen algoritmos. Pero incluso en ese punto, todo va a tener un origen, en principio, humano. Todo va a tener un principio en el cual podamos nosotros, sin haber siquiera lanzado el funcionamiento del algoritmo como tal, revisar, como tú bien decías, en un modelo beta, en un modelo de pruebas, oye, ¿qué pasa si yo al algoritmo le doy esta información? ¿Qué consecuencias no deseadas o no previstas, imprevisibles en principio, nos está arrojando este algoritmo una vez puesto en funcionamiento? Puedes hacer esas pruebas, puedes aislar completamente a la máquina, al resultado, generarte en un periodo de prueba y de resistencia a lo que es propiamente, vamos a decirle, que tu algoritmo se contamine
¿no? Con nuestra forma de ser, ¿no? Que parece ser que somos maléficos, que somos totalmente discriminatorios, misóginos, homófobos, y eso es como, bueno, claro, si yo voy y exploto un algoritmo hasta esos niveles, bueno, la respuesta es cómo conseguimos evadir o pasar por alto este análisis, si ya sabemos por dónde puede terminar el resultado. Entonces, una auditoría algorítmica tiene que tomar en cuenta desde qué tipo de información estás pidiendo, cómo la estás pidiendo, para qué la estás pidiendo, y esto traducido, trabajando con la gente que sabe generar algoritmos, es complicado, pero también entretenido en el sentido de decirle qué podemos decirle a nuestro algoritmo para que en vez de tomar este camino, tome este otro camino, para que una vez que alguien intentando manipular o llevar al límite al algoritmo con este tipo de información, no caiga y entre en un ciclo que termine dando unos resultados indeseables, ¿no? El tema es que necesitas trabajo, necesitas tiempo y en un momento dado necesitas una evaluación del impacto en los derechos y en las libertades de las personas, de mucho cuidado, porque tienes que ver la proporcionalidad de la información que estás pidiendo. Toda esa información que estás pidiendo la necesitas, y si la necesitas, ¿para qué finalidad es? Entonces, hay que pasar por varias pruebas y al final del día nosotros entendemos el negocio que subyace en la implementación de estos algoritmos, obviamente, eso es innegable, pero creo que un par de meses de evaluación ética y legal del algoritmo van a dar más rédito que soltarlo por la prisa de soltarlo, ¿no? Y eso es, digamos, a lo que estamos apostando ahora con esta tendencia de auditar a los algoritmos. Me parece maravilloso y sobre todo, pues, teniendo en un contraste lo fácil que es hacer un formulario en MailChimp o ¿no? ¿Sabes? En este tipo de herramientas, pues casi siempre el pensamiento de quienes hacen esos formularios es, pues, que sobre la información y no que falte, pero no tenemos esa planeación, esos límites, esa planeación, sí, o sea, esa previsión más bien de qué vamos a hacer con esos datos y para qué, con qué fines los vamos a usar. Es muy difícil que pueda yo ver a alguien que antes de hacer un formulario que parecería algo simple, lo piense y lo procese, digamos, de alguna manera. Y de aquí voy de la mano hacia el marketing, porque obviamente hace poco estaba viendo yo estudiamos un curso de herramientas de automatización de marketing y todo en el mundo de la tecnología y el marketing va hacia la automatización, hacia ahorrarnos tiempo para dedicarnos a otras cosas e incluso hacer como web scrapping, ¿no? Empezar a buscar direcciones de correo electrónico e incluso herramientas de OSINT que ya están automatizadas, ¿no? Sí. Pero estas herramientas, digamos, son un negociazo, ayudan a ahorrar tiempo. Yo no digo que esto vaya en un sentido maligno, ¿no? Pero mientras que esa tecnología va avanzando y si vemos lo que se presentó en el CES de este año, me convenzo de que cada vez hay más automatización, hay más data. En ese sentido, ¿cómo la protección de datos personales va a poder regular algo que está creciendo de una manera muy exponencial? Sí, es un reto definitivamente muy grande, sobre todo porque las actividades más típicas que ponen en riesgo los datos personales, todavía ni siquiera los métodos más normales u ordinarios todavía no están cumpliendo con la normativa. Por ponerte un ejemplo, la videovigilancia. ¿Cuántas empresas, cuántas instituciones públicas te informan adecuadamente de que te están videovigilando cuando entras a sus instalaciones, cuando entras al edificio? Que es una obligación que viene dada por las leyes, ya sea la de sujetos obligados o la de los particulares, viene dada por esa normativa. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos carteles de videovigilancia, avisos de videovigilancia tú ves que te dicen, está usted siendo videograbado, videovigilado, este es el responsable, esta es la finalidad y aquí puede ejercer sus derechos ARCO? Y eso ya es hoy en día la tecnología más accesible e incluso barata que puedes conseguir. Sabes que te metes a
a una tienda online y te consigues todo un equipo de videovigilancia para tu casa. Y sin embargo, no hemos conseguido todavía llegar a ese nivel de cumplimiento. Entonces, imagínate el espacio, el gap que tenemos todavía para llegar a la otra parte, que son algoritmos, ¿no? Herramientas de este tipo marketingiano, herramientas que se llaman de rastreo o de tracking, ¿no? Que te permiten saber y conocer dónde, a qué hora y con qué frecuencia estuvo una persona en determinado lugar, que te permiten, por ejemplo, analizar cómo se desplazó una persona en el supermercado, cuánto tiempo estuvo en un pasillo, hacia dónde vio, arriba, en medio, abajo. Todo eso lo están analizando para ver cuáles son tus hábitos y tus predisposiciones de consumo, ¿no? Y al final del día generan perfiles de las personas. Entonces, resumiendo un poquito este pequeño ejemplo que tú diste, el profiling, generar perfiles de personas, tal y como está funcionando hoy en día, es una actividad que está, digamos, no voy a decir está fuera de control y nadie les pone límites ni nada, pero podría estar mucho más alineada a la normativa de protección de datos personales. Y esto es una cuestión simple y sencillamente de formación, ¿no? ¿Cómo estamos capacitando a todas las personas que tienen esa imaginación, esa inteligencia, esa iniciativa para crear nuevas fórmulas, para podernos vender mejor, ¿no? Que muchas veces es muy útil porque te llega lo que sí estabas buscando y dices, mira, aquí está, ya me salió en la pantalla. Y a veces nos venden lo que no sabíamos que necesitábamos, ¿verdad? Y dices, mira, no me había pensado, pero me lo compro. Pero quitando ese hecho anecdótico, ¿no? De que compramos cosas que no sabíamos que necesitábamos, el hecho es de que no estamos incluyendo estos temas de protección de datos y capacitación en materia de datos personales a la hora de formar ingenieros, a la hora de formar comunicólogos, mercadólogos y gente que está tomando decisiones muy importantes sobre nosotros, y que tienen impacto en nuestra vida cotidiana y eventualmente en nuestros derechos y libertades, así te lo comento. Y partiendo simple y sencillamente de un principio muy básico que tú ya lo estabas mencionando, no siempre más es mejor. Uh-huh. Y el hecho de poder no significa que debas hacerlo, ¿sí? Estamos en una situación en la cual la tecnología nos permite ir hacia niveles súper avanzados, que van más allá de lo que hubiésemos esperado que nos diera de resultados la captación de datos, ¿no? El recabo de información de distintos medios, y te das cuenta que puedes completamente controlar lo que hace una persona o un grupo de personas, una familia, y determinar hasta su comportamiento futuro. El que podamos hacer eso significa que está bien hecho, está en manos de quién está cayendo la responsabilidad de esa información, ¿sí? Y eso es justamente lo que creo que ahora este futuro de la protección de datos y de la privacidad está orientado, ¿no? Ya te digo, el aviso de privacidad es lo de menos. Lo que está detrás de las actividades de tratamiento de muchas empresas es lo que realmente está ahora determinando hacia dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que debemos de poner atención. Héctor, uno de los puntos fundamentales en los que se fundamenta la protección de datos personales fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El catalogar a las personas a partir de su religión, de su raza, y poder así de alguna manera discriminarlos. Hoy en día estamos viviendo una catalogación de las personas a partir también del COVID, ¿no? Creo que el hecho de que estemos dando datos personales con aras a la protección de las demás personas, creo que dimos muchísimos datos en aplicaciones de estados de COVID y los seguimos dando. ¿Eso no nos pondría en un riesgo de una discriminación de alguna manera, un poco como lo que mencionaba? Absolutamente, absolutamente. Y no se ha hablado mucho al respecto. Incluso a mí me ha extrañado que en
en una región como en Europa no se haya mencionado un poco más, pero tenemos el ejemplo absolutamente reciente de Novak Djokovic. O sea, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Un gran caso. Vamos a ver, quitando el hecho de que es una figura conocida y que muchas veces se utiliza como excusa, ¿no? De, ay, es que es una figura pública y está expuesta y demás. Es verdad, todos tenemos, y eso es también una realidad de la protección de los datos y del derecho al honor y a la intimidad, todos tenemos una esfera más restringida o más amplia de exposición o de vida privada, ¿no? Obviamente, en cuanto compartimos cosas en redes sociales, publicamos dónde vivimos, dónde vacacionamos, cómo son, quiénes son nuestros hijos, etcétera, etcétera, está disminuyendo esa esfera de privacidad, ¿no? Y todavía le concedemos una menor esfera de privacidad a las figuras públicas, aunque muchas no quisieran tener tanta exposición. Bueno, quitando esa cuestión de que sea una figura pública como tal, no habíamos llegado todavía a conocer, a pesar de sus posiciones ideológicas al respecto, todavía no habíamos llegado a conocer en su momento que Djokovic ya había padecido COVID. Ni una vez, 2 veces. Nos enteramos todos a través de este proceso en el cual se vio inmerso. Fue un juicio, ¿no? O sea, un juicio popular en el cual, con independencia de si está uno o no está de acuerdo con lo que hizo, cómo lo hizo y cómo lo manejó, que eso creo que es una cuestión distinta a lo que comentamos ahora, el hecho es de que comenzamos a saber datos de salud, información del estado de salud de esta persona, como resultado de todo ello, y nos empezamos a formar un juicio de valor sobre esa persona, y empezaron a lloverle, ya sabes cómo para eso también las redes sociales, empezaron a lloverle insultos y apoyos, y gente que decía que cómo era posible, que no se hubiese vacunado, que ya hubiese pasado el COVID, que hizo mal el haber estado contagiado y aún así no respetar la cuarentena y demás. O sea, ya te hiciste un montón de juicios de valor. Pero ¿a dónde quiero llegar con este comentario? Que eso es lo que sufrió un tipo como Djokovic. ¿Ok? Y cuando el microcosmos de tu lugar de trabajo es así, de 5, 10, 15, 20 personas, y manejas mal la información de salud de uno de tus compañeros de trabajo, y a lo mejor uno de tus compañeros de trabajo, dentro de su pleno ejercicio de libertad personal, decide no vacunarse, ¿no? Con independencia, insisto, de si uno está o no a favor de esa posición ideológica, esa decisión personal. ¿Qué consecuencias puede tener para esa persona que su empleador desclasifique, maneje mal, publique la información de salud de esa persona? En un universo de 10, 15, 20 mil trabajadores, ¿no? Ese escarnio, esa discriminación, esa reacción antisocial que se puede tener, o que ya la vimos cómo le fue a Djokovic, ¿no? En las redes sociales. Imagínate a una persona común y corriente que en su trabajo de repente se descuide y se maneja mal esa información, ¿qué consecuencias puede tener para él y su familia en un momento dado, ¿no? No somos conscientes, y a mí pues te digo que me llama mucho la atención que no se mencionara tanto, no somos conscientes de cuánto puede llegar a afectarte que se conozca una información sensible como lo es tu dato de vacunación, que es un dato de salud. Tu dato de si tuviste o no tuviste COVID, de cuándo lo tuviste, ¿no? Entonces, creo que es importante no menospreciar también ese tipo de situaciones, ¿no? En las cuales... Sobre todo, ante la implementación del pasaporte COVID, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. En el cual, bueno, pues, y evidentemente, digo, actualmente creo que todavía no se resuelve la ecuación, creo que tiene bastantes aristas el tema. He tenido charlas de café muy ricas al respecto, ¿no? Porque claro, en países con 30, 40% de personas que no se han vacunado, se plantean si la van a hacer obligatoria la vacunación, y por lo tanto tienes que saber quién no se ha vacunado, ¿no? En países donde tienes al 90% de la población vacunada, ni siquiera se plantean eso de la vacunación obligatoria y no se hace un análisis ético
y jurídico del tema, pero otros se los deberían de estar haciendo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros en México al respecto con nuestro porcentaje o no de vacunados? Y esta, a veces, obsesión de creer que saber si una persona está o no vacunada te va a resolver o te va a impedir la propagación de la enfermedad, solamente por tener el dato en un papelito de si la persona se vacunó o no se vacunó. Entonces, siempre hay que ver cuál es la utilidad de la información, siempre hay que ver para qué la quieres, para qué la estás pidiendo y si puedes obtener el mismo resultado con otra información o con otra técnica menos invasiva para las personas. Y esto que te comento aplica para pasaporte COVID, aplica para algoritmos, aplica para marketing, aplica para entrevistas de trabajo, donde hoy en día es un montón de información que no necesitas para hacerte una entrevista de trabajo, ¿no? Empezando por la fotografía. Lo dejo por ahí como una mención. Por favor, no pongan fotografía en su... Bueno, es la invitación, ¿no? Hay trabajos donde sí la piden, pero bueno. Y bueno, sí. Cuando hablabas de la palabra... Ay, perdóname, Héctor, no te escuché. Para la agencia de modelos, desde luego, nos la pedirán. Sí, claro. Cuando hablabas de obsesión, vino a mi mente la imagen de Emmanuel Macron, ¿no? O sea, diciendo como, es que voy a acabar, creo que dijo una grosería, no me acuerdo muy bien, pero con los no vacunados. Entonces yo decía, bueno, es que esto ya no es un tema de salud nacional, esto es una obsesión personal, eso ya lo llevaba en otro contexto. Tenemos pocos minutos para cerrar esta entrevista y solamente me gustaría, pues, como mencionas a la ética, ver de qué manera nos podemos acercar hacia ella. Evidentemente, yo la conozco al menos desde el tema filosófico, pero evidentemente desde el tema legal, ¿cómo podemos irlo estudiando? ¿Cómo la podemos ir integrando? ¿Y cuáles serían como los puntos más fundamentales para que pueda regular este ámbito? Pues mira, retomando, como tú bien decías al inicio de la charla, ¿no? 28 de enero de 1981, que es el punto de partida para que ahora celebremos el Día Internacional de la Protección de Datos, o el Privacy Day, como dicen en Estados Unidos, el Día Europeo de la Protección de Datos, como dicen en Europa. Con independencia de cómo le llamen, es un día en el cual sí nos estamos planteando bastantes preguntas y retos al respecto. ¿Cómo planteas una cuestión ética, la vinculas con la legal y la tecnológica, ¿no? Desde luego, siempre es riesgoso hacer comparaciones o metáforas al respecto, ¿no? Pero muchísimas veces olvidamos que contamos en nuestra cocina, contamos en algunos países, cuentan con licencias y permisos para tener armas en nuestros domicilios, y evidentemente nadie ha prohibido de manera genérica la fabricación de armas que sabemos para lo que sirven y lo que pueden hacer. Nadie está cuestionando de manera abierta que se sigan fabricando utensilios, herramientas que permiten matar a una persona, ¿no? Hasta en impresoras 3D, o sea... Entonces, claro, y que puedas conseguir el plano en internet, ¿no? Entonces, todo eso, ¿a qué te lleva? Que bueno, que al final del día los medios existen y van a seguir existiendo. La cuestión de fondo es si la propia existencia del medio justifica que lo uses para ese tipo de finalidades, si justifica o te da una licencia para que lo uses en ese tipo de acciones que van en contra de la vida, de la integridad física, de la propiedad de las personas, si quieres dañar su propiedad, por ejemplo. O sea, hay un montón de ejemplos en los cuales en el mundo offline, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mundo de internet y demás, podemos encontrar ejemplos de cómo el hecho de que puedas hacer algo no significa que esté bien hecho o que sea legal, que sea ético o moralmente aceptable, ¿no? Incluso aceptando que hay varios niveles o distintos tipos de moralidad al respecto. Y te va a pasar lo mismo con los medios digitales y te va a pasar lo mismo con la tecnología, porque te vas a dar cuenta y nos vamos a sorprender muchísimo. A mí me ha pasado muchas veces lo que es capaz de hacer la tecnología hoy en día en materia de vigilancia,
de seguimiento y de perfilado de las personas para llegar a esa categorización o a catalogarnos en X número de casillas en las cuales a lo mejor si te dijeran, a ti te metió esta empresa en estas 7 categorías y dices, ¿y yo por qué estoy en esa categoría? ¿Quién dice que debería estar ahí? Nunca me he considerado como tal. Y te dicen, no, es que él sabe más que tú de todas tus preferencias, ¿no? Él sabe por quién vas a votar, él sabe de qué lado bateas, él sabe si te gusta el rosa, el negro o el blanco, ¿no? Y dónde vas a vacacionar el próximo verano. Entonces, poder no significa que se deba de hacer, como resumen, ¿no? Entonces, empezando a ese principio, pues yo creo que podríamos empezar a analizar casos ejemplares y casos catastróficos o terroríficos de cómo la tecnología puede darnos ese tipo de resultados negativos y a partir de ahí construir algunos principios básicos de ética algorítmica, ¿no? Ética de datos. Claro, viene a mí esta imagen de los chicos, creo que en Estados Unidos compraban varios Apple Tags, ¿no? Y se los ponen a una chava que le gusta en la bolsa y de alguna manera así ya pueden traquearla y tener más información sobre ella. Creo que a estas nuevas generaciones les parece algo muy fácil de hacer, muy simpático, ¿no? Y no se dan cuenta, digamos, hasta dónde están pues llevando una broma y que podría tener implicaciones legales significativas. Sí, definitivamente. Héctor, muchísimas gracias de verdad por esta charla. Siempre aprendo muchísimo de ti y pues sí, creo que no podemos, no es tanto bajar la guardia, pero creo que sí hay que estar muy conscientes de las acciones que hacemos y pues estar repasando las actualizaciones de las nuevas leyes y de cómo va creciendo este tema. Y pues claro, seguir también inspirándonos sobre lo que se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, sobre estos temas para poder también incluirlos de alguna manera, poco a poco en nuestro ejercicio personal, en el de nuestras empresas y pues estar atentos a lo que esté haciendo también el INAI y personalidades como tú. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en el LinkedIn, en Twitter? Bueno, también en Instagram, en Twitter, soy Héctor Guzmán MX. También en LinkedIn y no sé si por ahí aparezca mi correo electrónico hguzman@bgbg.mx. Ahí estamos, nos gusta compartir de noticias y cosas curiosas y novedosas de protección de datos. Perfecto, Héctor, pues te agradezco mucho este tiempo y chicos, nos vemos la próxima semana, jueves 8:30 p.m, en Creadores Digitales. No se pierdan MBS Radio, Tecnómadas, en el 102.5 de FM con Juan Manuel Jiménez todos los miércoles y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Alina. Que estés muy bien. Un abrazo.